Telecontacto, la nueva era de la televisión. Gracias, buenas tardes amigos televidentes. Sean todos bienvenidos a este su programa Agroambiente como toda la semana. Miren amigos televidentes, hoy tenemos muchos temas a comentar, pero el más importante fue la cumbre, la reunión entre Trump, Putin en Alaska en busca de la paz en Ucrania. Sí, en busca de la paz. Creo que los objetivos, de acuerdo a la percepción que hay, que va a haber paz, un alto al fuego en Ucrania, una negociación. Realmente el mundo se concentró allí el pasado viernes. De verdad que este presidente de Estados Unidos ha concitado la atención por su forma de manejarse. Es un hombre que le aprieta y después floja, como dice el refrán. Le aprieta y después floja. Comienza como enemigo y termina amigo. Macana, manos duras. Yo realmente estoy con Trump. Hay que esta cosa, toda esta vagabundería, esta delincuencia, y hay que manos duras, porque Estados Unidos perdió con estos presidentes viejos blandetes, como dicen. Entonces, hay que manos duras con esta situación. De manera pues que felicitamos ese encuentro que hizo el presidente Trump con Putin, y de ahí saldrán muchas cosas buenas, claro que sí, amigos televidentes, porque es que el mundo se encamina hacia una paz. Otro caso que quería comentar es la preocupación que está generando los apagones. Esto motivó que el presidente se trasladara a Punta Catalina, donde recibiera amplias explicaciones del ministro de Energía y Minas, Joel Santos, y don Celso Marrancines, presidente de la EDES, sí, de la EDE, entiéndase, de norte, de sur y de este, Consejo Unificado, que está haciendo un trabajo ahí extraordinario, acabando con todos los fraudes, sí, está acabando. Felicitamos, el presidente está muy preocupado y informó que a partir del lunes mejoraría sustancialmente el servicio, porque hay una unidad de Punta Catalina que está como fuera y se ha producido este déficit de energía que tanto estos tediosos apagones están afectando la vida de los ciudadanos, el comercio y todo. Ha habido como un descalabro, pero ya eso se está solucionando, una información muy buena. Yo creo que el gobierno debe contratar plantas flotantes, generadoras flotantes, barcazas, porque oigan, está comprobado que son la fuente de suministro de energía más eficiente que puede existir. Sí. Las plantas flotantes son además unidades de generación eléctrica, amigos televidentes, que se ha comprobado en el mundo que estas unidades, además de constituir una fuente estable del sistema, resuelven a corto plazo, sí, los problemas. Debieran contratar más unidades de generación de plantas flotantes. Y además ustedes ven el ejemplo de la empresa Sibol, líder en generación y estabilidad del sistema eléctrico nacional, a través de sus generadoras Estrella del Mar 2 y Estrella del Mar 3. Sí. Sibol tiene 35 años, una experiencia acumulada, o sea, una empresa que da cátedra de lo que es un servicio 24/7. El gobierno debiera contratar muchas plantas generadoras flotantes, unidades flotantes. Eso es así, amigos televidentes. Miren, amigos televidentes, ustedes saben que este programa se transmite de manera simultánea en vivo por las emisoras Éxitos 90.5 FM
y Radio Nacional 1380 amplitud modulada, y los canales de televisión 35 de Telecable, perdón, de Claro TV, y todos los cables y sistemas del país, y con presencia en Estados Unidos y en el mundo. Además, los periódicos Agroambiente, El Avisor Ciudadano, La Región y también el Interurbano de la plataforma digital Agroambiente. Miren, hay una situación que también, amigos televidentes, está afectando el país. En los últimos días han habido muchos, principalmente en el tema del arroz, y de un problema del central azucarero Barahona, que según los productores se ha desviado las aguas y han dejado de suministrar a productores para favorecer este consorcio azucarero barahonero. Entonces tenemos una situación que los productores dicen que va a haber un desabastecimiento de la siembra del plátano barahonero. Oigan bien, que se cultivan allí miles de tareas, y entonces este plátano es famoso, pero en vista de que se le ha dificultado o se le ha la Junta de Regantes de allí, por instrucciones del INDRI, de la gerencia de Barahona, no le están suministrando las aguas por los ramales y los canales, y estarían favoreciendo a este consorcio. Para esos fines tenemos una pequeña entrevista con el señor Domingo Félix, quien ha externado esta preocupación junto a productores de esas regiones que son Enriquillo. Él nos dirá a los amigos televidentes cuál es la realidad que está sucediendo allí. Vamos a llamar a Domingo, porque Domingo yo lo contacté y me dice que la situación allí es muy difícil, porque van a dejar de entrar a la producción miles de tareas de plátano. Oiga bien, amigos televidentes, que realmente allí se cultivaban el plátano barahonero. Ustedes saben que eso tiene una demanda. Vamos a contactar a Domingo Félix, un productor de esa zona, para que nos explique, y a los amigos televidentes, qué estaría pasando allí con esta situación del INDRI, que también está perjudicando la laguna de Rincón. Buenas tardes, Domingo. Para Agroambiente te estamos contactando a ver cuál es la problemática que existe allí, que se dejarían de sembrar miles de tareas de plátano, porque no se le está suministrando el agua, y en cambio se está favoreciendo al consorcio azucarero barahonero. ¿Cuál es la situación real que están viviendo allí? Buenas tardes, de este lado Domingo Félix, presidente de AI, que es Asociaciones Incorporadas de la región Enriquillo, y también presidente del grupo Raíces Caraleñas, y también de la coalición de juntas y asociaciones para un pacto por la laguna de Rincón. Lo que está sucediendo en nuestra región, principalmente la laguna de Rincón, que abarca varios municipios y varios distritos municipales, es la siguiente. Tradicionalmente, por cientos de años, por más de 2 o 3 mil años, tenemos la laguna de Rincón, donde más de 6 a 7 mil pescadores viven de ella, y alrededor de unas 80 o 82 mil familias se benefician, porque compran y venden también lo que le llamamos la viajaca, o la tilapia, la guabina, los peces sábalo y los peces bozú,
así como también los camarones. ¿Y qué resulta? Que con el consorcio azucarero está sembrando caña donde nunca había caña. Por lo tanto, demanda de más agua. Las aguas que arrastra el río Yaque del Sur, de la presa Sabaneta, se construyó ahora en Barahona, en el lado de Vicente Noble, que le llama la presa, una famosa presa que se construyó ahí. Pero la presa lo que hace es que represa todo el agua que viene bajando del río Yaque del Sur. Y la presa está desviando el agua para las plantaciones agrícolas de la provincia de Azua y para las plantaciones de cañera del consorcio azucarero del ingenio Barahona. Con esto está impidiendo que el agua entre al lago, la laguna de Rincón, la cual se está secando de manera acelerada, donde está dejando más de 12 o 14 mil familias de la parte suscribiente alrededor de la laguna sin el sustento, porque los pescadores no solamente pescan para comer, también pescan para comercializarla y vivir de ella. Tenemos el INDRI, que es el responsable de distribución de las aguas, y a sabiendas del INDRI eso está pasando. Los agricultores pagamos el derecho al uso del agua, pero el consorcio azucarero tiene 3 años que no está pagando el derecho al agua por un valor de casi 20 o 30 millones de pesos. Nosotros le hemos hecho un llamado en una reunión que sostuvimos el domingo 10 a las 10 de la mañana con más de 1.200 asociaciones representadas por más de 20 o 25 municipios, sesiones y parajes. Y el jueves 15 hicimos entonces otra reunión a petición del director del INDRI Barahona para buscarle una salida. Nosotros aspiramos, hicimos una propuesta que si son 7 días de agua, entonces le dieran que sea 2 días de agua para la laguna y la agricultura. Digo para la agricultura porque también se está muriendo la agricultura. El consorcio azucarero, al desviar el agua, toda la parte agrícola de plátano, de guineo, de rulo, de yuca, de batata, de berenjena, de ajíes, de tomate, todas esas tierras han ido muriendo por falta de agua. Y hasta el momento no se ha buscado una salida. Ya la gente no aguanta más, está desesperada, y le ha hecho un llamado al señor presidente Luis Rodolfo Abinader que venga en auxilio de la laguna, que venga en auxilio de los agricultores de la parte de la región Enriquillo, que somos los mayores productores y vendedores de plátano para Santo Domingo y el país. Mira, entonces, ¿como cuántas tareas dejarían de sembrarse ahí con esta medida que está sucediendo, que el ingenio absorbe todo el agua? Mire, el canal Trujillo, como su nombre lo dice, fue construido en el periodo de Trujillo. Ese fue un canal grande, amplio, hecho en tierra para que todas las aguas lluvias y el agua que bote el río, que ya no quiera más agua, la mande toda hacia la laguna. Que resulta que el consorcio azucarero no solo se conforma con desviar las aguas de la presa de Monte Grande, que fue recién inaugurada por el señor presidente de la República, pero también el canal Trujillo lo encachó, en vez de tierra le metió cemento y lo unificó con el dique de Mena, y ahí está desviando todas las aguas del canal Trujillo que entraban a la laguna para Batey 1, 2, 3, 4, 5, 6 y Batey 8. Con esto se están perdiendo más de 1 millón y pico de hectáreas de tierra agrícola, más de 1 millón, porque abarca Angostura, que está en la finca 6, Angostura, que fue un proyecto por el gobierno de Balaguer. Todas esas tierras tuvieron los agricultores que abandonarlas por falta de agua, porque le desviaron el río, la sequía para que no riegue. Entonces ahora el consorcio la sembró de caña. Hay un elemento nuevo que está entrando en este proceso, que el consorcio, cuando desvía el agua, todas las agriculturas se mueren, entonces le alquilan las tierras a los agricultores. Los pobres no comen caña, los pobres no comen azúcar, sí plátano, guineo, yuca, batata. Entonces esta agricultura se está yendo al suelo. Pero más de 1 millón de hectáreas de tierra se van a ver afectadas por la falta del agua. Pero al parecer cuentan con la complicidad del INDRI. Si usted
De acuerdo a lo que usted me dice, porque debe haber equidad. Debe haber equidad, pero no se sabe qué es lo que hay detrás. Me luce algo oscuro en el sentido que el INDRI, Roberto Cava el director general del INDRI, tiene conocimiento y ha venido aquí, conoce de la problemática. El ingeniero Montilla conoce de la problemática. El ingeniero Nova conoce de la problemática. Manuel Pineda, el gerente del INDRI Barahona, conoce la problemática. Miguel, el gerente del INDRI de Bauruco, también conoce la problemática. Entonces, el INDRI es cómplice de la situación, de manera directa. Entonces tendría que dirigirse al presidente, porque se han dado todos esos pasos y estos funcionarios no resuelven, ponen en peligro la alimentación del pueblo, porque como dice usted, la caña no se come. Verdaderamente, ya una amplia comisión de las organizaciones sociales le hicieron llegar un expediente notificado, según la información, al señor expresidente Hipólito Mejía, que dejó el sur sembrado de plátano. Hipólito dejó el sur sembrado de yuca, de batata, de guineo. Nosotros no pasábamos hambre porque tenemos las dos características. La Laguna Rincón produce el pescado y nosotros agricultores los plátanos. Hacíamos el trueque, tú me das el pescado y yo te doy el plátano. Pero ahora no hay ni pescado ni va a haber plátano tampoco. ¿Ustedes demandan, como Hipólito pidió, la destitución de Olmedo Cava? Sí, claro, nosotros demandamos la destitución de Olmedo Cava por su falta de gerencia, por su incapacidad de dirigir lo que le llaman el INDRI. Porque desde que Roberto Cava inició en el INDRI, este desorden ha sido bastante grande. No ha habido con las distribuciones de las aguas, a conocimiento de él, porque él lo sabe. Y tiene un equipo ahí que lo manilla en el INDRI, y entonces él se ha dejado manillar y mal asesorar de ese equipo, a sabiendas de lo que está pasando en la región Enriquillo, que más de 122,000 familias están dejando de percibir el sustento de la pesca y más de 180,000 familias están dejando de producir agricultura por falta de agua. Los canales están sedimentados, los canales están sucios de hierba. Por vez primera no se están limpiando los canales que llevan el agua hacia los predios agrícolas. Por vez primera. Y cuando estaba Hipólito en la presidencia, todos los canales estaban limpios. Nos dejó los canales que usted podía sentarse y bañarse dentro de ellos. Ahora usted no puede ni entrar porque no lo conoce. Están llenos de hierba y de tierra y sedimento. O sea, producto al arrastre de las lluvias. La gestión de Olmedo Cava ha sido un fiasco en el INDRI para ustedes y para el país. Sí, para el país, porque Olmedo Cava se ha dejado mal asesorar. Olmedo Cava sabe un grupito que hay, quiénes son y a qué se dedican, con empresas propias de ellos, empresas propias que están al servicio del propio INDRI, y Olmedo lo sabe. Entonces Olmedo, en vez de sacudirse, lo que ha hecho es que ha sido permisivo con ese grupo que está ahí alrededor de él, mal asesorado. Es posible que Olmedo Cava estaba lleno de las mejores intenciones, pero llegó a la boca del león, llegó a la boca del lobo. Entonces no se sacudió. Al no sacudirse, entonces no ha sido satisfactorio para la agricultura del país, principalmente de la región Enriquillo, que estamos perdiendo miles y millones de hectáreas de tierra con la construcción de la presa de Monte Grande. Todos los agricultores por ahí se les quitó la tierra, que todavía muchos de ellos no se la han pagado, pero ahora también nos están quitando la laguna. Nosotros, según los comentarios de los pescadores, se dice que la provocación de la sequía de la laguna es de manera intencional, para provocar una sequía permanente. No tendría agua, entonces con solo sembrarlo también de caña. Bueno, es una situación delicada. De todo modo, agradezco, Domingo Félix, tu participación en Agroambiente, y este programa está a la entera disposición de ustedes y todos los dominicanos para corregir problemas. Gracias y buenas tardes. Quiero resaltar sí, que la Laguna Rincón tiene 52 kilómetros cuadrados. Ok, excelente. De todo modo, te reitero la gracia por tu participación. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Okay.
Acabaron de escuchar, amigos, cómo anda el INDRI. Muchas quejas. El mismo presidente dijo que había que quitarlo y parece ser que hay muchas quejas con Olmedo y el INDRI, porque mucha espuma y poco chocolate. No lo digo yo, los hechos. Entonces, ese tipo de funcionario no le hace un buen servicio al gobierno, al presidente Luis Abinader. No. Miren, yo quiero también hacer una pausa. Antes de mi segundo participante, el ingeniero Marcelo Reyes Jorge, presidente de la Federación de Productores de Arroz del país, quien tiene importantes declaraciones que hacer sobre la problemática del cereal. Como ustedes saben, la factoría están de que abarrotada, pero el arroz sigue caro. Entonces vamos a participar, antes de participar con Marcelo, para darle más espacio. Póngame, señor director, ahí, cómo anda la avenida Yapul Dumí, el deterioro de las calles, de la acera y contenes, el deterioro y el peligro que constituye para los transeúntes. Mire, eso es la avenida Yapul Dumí. Eso es un caos, es un desorden. Muévame otra foto, señor director. Miren la acera. Han habido varios accidentes, varios heridos ahí, me dicen los comunitarios. Y eso tiene, ¿usted sabe cuánto, amigos televidentes? Varios años esa situación, vea. Eso es agrietada, eso es el NIN. El NIN es una especie de árbol invasor que eso hasta edificio levanta la raíz y ellos no han podido eliminar eso. Y entonces ahí cada rato hay un accidente porque niños. Entonces llaman a Ulises Rodríguez para que como alcalde evite más accidentes en esa importante vía que por ahí estudiantes, niños, eso es algo alarmante y preocupante, por el cual esperamos que el alcalde, que de hecho lo felicitamos porque está resolviendo. Y no lo conozco, pero por su accionar lo conozco. Ulises tiene una gestión comenzando que va bien, porque ha corregido muchos hoyos, muchas grietas, pero esperamos que corrija esto, porque es muy peligroso. Ya en varios accidentes me han contado de niños, por ahí hay un importante colegio que llevan los niños y cada rato hay problemas. Entonces, para que realmente se actúe con esta situación, porque eso no es posible que sigan ocurriendo estos accidentes. Miren, amigos televidentes, vamos, gracias, señor director. Como le explicaba, la problemática del arroz está afectando seriamente a los productores. Ahora se dice que los molineros, además de rebajarlo, han aplicado una tara. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos en línea al ingeniero agrónomo Marcelo Reyes Jorge, presidente de FENARROZ, un reconocido luchador en defensa de ese sector. Este muchacho mantiene una trayectoria de lucha que realmente hay que admirarlo, porque ha trabajado para defender los productores. Marcelo, tenemos una situación. ¿Qué está pasando? El precio del arroz sigue barato en el campo. Tengo entendido que rebajaron algunos por fanega, pero además de eso, la situación, las factorías dicen que están repletas, pero el arroz sigue caro. ¿Podría explicar qué está pasando, Marcelo, con esa situación? Miren, el año pasado se trajeron aquí aproximadamente unos 4.7 país, más de un 33%
lo que se produce de un solo golpe. Y este año entraron aproximadamente 500.000 de quintales más, que también con la situación que tenemos genera un tapón, vamos a llamarle así, de arroz, tanto en las factorías como en el comercio. Eso fue una decisión tomada desde violentando todo lo que fue la Comisión Nacional Arrocera, y un acuerdo entre la industria y el gobierno central, dio a que dos marcas de arroz en específico aumentaron sus precios de arroz en el año pasado, y eso provocó un nerviosismo nacional. Son marcas que eran gourmet, no marcas que están controladas por la Comisión Nacional Arrocera, y eso es lo que ha traído este distorsionamiento del mercado. No así que se ha reflejado en los precios al consumidor. El arroz hoy en día en campo se está pagando en la franja baja de los acuerdos en la Comisión Nacional Arrocera. La franja baja es decir que se está comprando a 3.600, la franja alta 3.700, eso es fanega larga. Debido a esto, a esa sobreoferta que tienen el sector industrial y la cadena de comercio está llena, porque se le entregó de esos 4.7 millones, se le entregó 2.004.000 quintales al comercio y a otros, llámese políticos, favores políticos. Eso es lo que ha provocado esa distorsión en el mercado arrocero local, y que el productor está asumiendo esa consecuencia. Una pregunta, Marcelo. ¿Es cierto que los fertilizantes han experimentado alzas, una alza muy alta, en los últimos, la más alta de los últimos tiempos? Eso es real. Los precios de los fertilizantes han aumentado 3 veces en lo que va de este año, debido al mercado internacional que ha venido en alza. Nosotros estamos a niveles similares a cuando la pandemia o pospandemia, que el gobierno tuvo que intervenir con un subsidio no al sector arrocero, sino al sector agrícola nacional, para poder mantener los precios adecuados y para garantizar una seguridad alimentaria a la población. A mí me dicen, ingeniero, que el arroz ustedes como productores lo están vendiendo a 26 pesos, más o menos la libra, pero está en 45. ¿Qué está pasando ahí? ¿Podría explicar a los amigos televidentes? La banda de precios de arroz blanco acordada por la Comisión Nacional Arrocera es de 31.70, 32 pesos el selecto A. Hay arroces que sacan de precio porque no están controlados por la Comisión Nacional Arrocera, como son esos arroces gourmet, que aunque se ignoran, pasan por la ayuda estatal, pero se venden con un valor de marca. Esos arroces que están a ese precio que usted menciona ahí, son generalmente los arroces que son enfundados con una marca diferenciada. El arroz en campo se está vendiendo aproximadamente a 31 pesos el kilogramo de arroz verde. ¿Qué pasa? Luego de eso hay que pasar por el proceso de tara, que el proceso de tara no es más que un coeficiente de equivalencia o de ajuste que se le da al arroz para convertirlo en arroz blanco, y que existe un comercio justo entre la industria y el productor, cosa que no se está dando actualmente. Yo tengo años diciendo que la tara es una situación del mercado y que la factoría las coloca de acuerdo a la oferta y la demanda de arroz. Eso afecta el precio final del productor. Está regulado como tal el precio de la fanega, pero la tara no existe ningún mecanismo estatal o gubernamental que regule ese precio, ese factor de conversión, y generalmente el que resulta más perjudicado es el productor. No existe un comercio justo con ese sentido. Tengo entendido que hay mucha inconformidad con productores que se han acercado a mí y han dicho que ahora aumentaron la tara, pese al precio y a todos esos problemas.
le han dado triple golpe al productor, porque algunas factorías, o todas, porque se rigen por ADOFA, la Asociación de Factorías, se han puesto de acuerdo y han aplicado una tara abusiva, o sea, lo que llamamos impureza, que ellos aplican que es algo, un sistema invisible para el productor. ¿Es cierto? Es correcto. La tara, como le digo, que es impureza, humedad y otros factores como rotura, daño por insectos y demás, ellos no le están colocando de acuerdo a la calidad que está llegando de arroz. Más bien lo están colocando de acuerdo a la sobreoferta que están teniendo de mercado de arroz y unos inventarios altos. Ellos están ganando, como quien dicen, 2 veces, porque las importaciones que le dio el gobierno se las dio a tasa cero. Ahí tuvieron una ganancia y ahora están penalizando fuertemente al productor. El productor se está viendo manejando taras que nunca antes se habían visto en el mercado arrocero nacional. Y lo grande es que no existe nadie que regule esa postura de tara. Es una acción unilateral, y la amenaza que generalmente dan es que se va a quedar el arroz en el campo, porque ellos no van a comprar el arroz y que lo compre quien importó, porque quizás pueda haber un disgusto con el comercio y las autoridades. Entonces, con esa amenaza que se viene dando es que han estado afectando al productor grandemente. Otra acción que está pasando a los productores, yo digo que es la tormenta perfecta, altos inventarios, vendiendo en la franja baja, altas taras que afectan finalmente el precio final a que el productor vende, y una alza en los costos de producción debido a los fertilizantes y a la mano de obra, es llevando al productor a una quiebra inminente. Eso quiere decir que el productor está ahora mismo peligrando no tan solo su sustento y su medio de vida, sino más bien que todo puede quedar endeudado grandemente por esta situación que se viene presentando. O sea, que el cultivo de arroz que mantenía un precio estable ahora está peligrando, porque la mayoría de esas factorías le financian a sus clientes. Imagínese usted que le diga que no va a coger arroz si no es con esa tara, es un chantaje. Entonces, ¿qué ustedes abogan como productores? Que el gobierno regule eso también, porque eso no puede seguir, eso viene de año en año. Mire, yo entiendo que para haber un comercio justo debe haber un mecanismo que regule, estatal o que regule esa acción de taras, que crea laboratorios regionales de comprobación y de validación para que ni salga perjudicado el industrial, porque nunca pretendemos eso, que el industrial salga lacerado, pero tampoco que el productor salga perjudicado por tales medidas. Siempre es una acción que se toma de acuerdo a la oferta de arroz en el mercado, pero entiendo que debe existir una estandarización en el procedimiento para colocar las taras, y debe existir un mecanismo de validación donde todos ganemos, que no sea la balanza hacia un solo lado. Como lo dije anteriormente, cuando digo del mercado, que la tara la ponen de acuerdo al mercado, es la acción que toman. Si hay mucho arroz o poco arroz, se ajusta, pero no es lo real que está pasando o que debería suceder. Debe haber mecanismos que sean honestos, que sean validados por un método científico y que sean lo más honestos para que todos ganemos. Que haya transparencia, porque yo veo también que cada factoría tiene instalado su pesada, su peso eléctrico, no sé, pero ellos, por ejemplo, algunos pesos lo controlaría la Proconsumidor o algo, porque por ejemplo las estaciones de gasolina, cuando usted va y echa combustible, hay algo que dice digenol o algo, no entiendo, para la pesada, que haya, aunque nada más tenga el nombre, pero además de la tara, ellos también tienen el control de la pesada del producto. No sé si ustedes en el campo lo hacen, lo pesan. No, ya normalmente se está haciendo a través de la industria, de la factoría. Ellos tienen el control del peso, aunque en la línea noroeste, sobre todo en la parte de Bajo Yaqui,
Castañuel y esos lados, hay pesos privados donde el productor ejerce esa función de pesar el arroz antes de mandarlo hacia las factorías que se encuentran en la parte de Mao, Santiago, entre otros. Entonces ahí se da un comercio un poquito más justo en el sentido de la tara, del peso, perdón. En cuanto a la tara, que es el factor de conversión, como decía, es una parte más que deja más tiniebla, no es tan clara como debería ser, y que debería existir algunos mecanismos de control estatal. Actualmente andan taras en la línea, cuando normalmente andan de 107%, actualmente andan de un 30, un 40%, que eso es muy elevado. Wow. Y normalmente cuando andan en un 7, cuando tú te hablas en la zona de Bajo Yuna, que es Panilla Laria, tú estás viendo tara de hasta un 200%. Entonces, eso normalmente, cuando yo empecé a trabajar el arroz, se veía una tara de un 60, un 65%, cuando había arroces que habían sido inundados por el Yuna y que estaban ahogados, como llamaba uno, y eso era entonces cuando se ponían esos niveles de tara. Actualmente yo entiendo que se debe regular, que se debe controlar esa parte, aunque la industria dice que eso es una función de ellos porque eso representa su rentabilidad, pero también el productor. Y el productor no puede seguir cargando con los costos estructurales que tiene la industria y que tiene el país, que se le ha ido cargando año tras año. Cuando yo empecé a sembrar arroz en el año 2003, la tara andaban alrededor de un 25-26%. Hoy en día estamos hablando que la mínima es un 34 o un 33%. Entonces, esos 10 kilos o 9 kilos se le han ido cargando al productor para poder la industria subsanar algunos de sus costos, quizás de la energía eléctrica, de la luz, y eso, pero no lo está pagando ellos, mucho menos el consumidor, lo está pagando el productor, encima de todos los costos que tiene cargados, que han venido aumentando. Un día jornal hoy en día cuesta 1.100 pesos, y si trabajan 6 horas. Entonces, anteriormente cuando yo empecé a trabajar eran 8 horas y costaba 325 pesos, 270 pesos. Entonces, después de 20 años, 22 años, los costos se han ido disparando a unos niveles que dije que lo iba a trabajar ahora este fin de semana, porque hacía 3 años estábamos trabajando con un costo de 8.200. Hay que mirar en cuánto se han entrado estos costos con este aumento de los fertilizantes y de la mano de obra y otros más que se han ido añadiendo al sistema productivo arrocero nacional. ¿Ustedes no contemplan hacer una reunión con ADOFA para discutir esa situación? Porque esa situación lo está perjudicando grandemente. Se hizo una reunión, inclusive estuvo presente el ministro de Agricultura, y lo que se habló era que se iba a levantar el arroz, porque existía el chantaje que como estaban los inventarios tan altos, ese arroz no se iba a poder levantar. Gracias a Dios se levantaron y la pérdida no fue total, porque fue una irresponsabilidad de los que firmaron ese acuerdo o esa carta de intención, que ahí estaba el ministro involucrado y estaba, no sé, creo que el presidente no debe estar en eso involucrado. Fue una falta de responsabilidad llevar al productor arrocero a la situación en que está viviendo hoy en día, de incertidumbre, de un proceso de quiebra eminente y de un desamparo desde la autoridad. Se habló con ADOFA a principios del mes, ellos se comprometieron en eso, pero están comprando como ellos quieran el arroz. Se lo han llevado en las garras. Eso. No ha habido forma de que el productor en esta segunda etapa cante victoria. O sea que los molineros han aprovechado la situación de importación para rebajar y hacer y deshacer, ¿verdad? ¿Me copió? Ahora se cayó la comunicación, repítame de nuevo, por favor. O sea que la importación de este arroz ha sido, como dicen, una bandeja de plata para los molineros, hacer y deshacer y pagar y aplicar tara. O sea, que el gobierno está contribuyendo a eso, a estimular eso con estas importaciones. Yo entiendo que sí, que el gobierno tiene gran responsabilidad, porque
la industria fue que sometió el proyecto y ellos dijeron que sí, básicamente. Entonces, en la mano de ellos estaba que ese arroz entrara aquí sin pagar impuestos, para ahora esa misma arroz estar afectando la producción nacional de una manera muy lacerante. Creo que el ministro tiene gran culpa por dejarse de convencer de esas personas de ADOFA que le presentaron ese panorama catastrófico, que el arroz iba a poner a 100 pesos, y le compró la idea y entró en miedo. Y hoy en día quienes están pagando eso son los productores. Yo siempre he dicho que la decisión que tú tomas hoy te van a afectar mañana, y esas decisiones, malas decisiones que se tomaron desde el ministerio y desde en contubernio con ADOFA, son las que están haciendo que el productor vaya cargando pesado, pagando esas decisiones con lágrimas de sangre. Me da mucha pena porque teníamos 2 años que el sector se estaba balanceando en una estabilidad relativa. El presidente ha querido apoyar el sector arrocero y lo demostró con ese decreto que emitió el 693-24, en donde manejó esta situación en diciembre, previendo, pero ese acuerdo, esa carta de intención que fue firmada por el ministro fue en julio con ADOFA, y hasta este año estuvieron llegando arroz. Creo que ha sido una desconsideración a la producción arrocera nacional, que siempre ha estado del lado del pueblo y en busca del equilibrio. A nosotros no nos interesan los picos, a nosotros nos interesa la estabilidad, que el consumidor consiga un producto a precio adecuado, que la industria también sobreviva, pero que también que nosotros, que somos los que subamos en el campo y que estamos sol a sol, tengamos una manera de cómo vivir dignamente y de producir, y que nos quede algo para poder comer y no sea deudas nada más para pagar. O sea, que para usted el Invercruz lo quebró el actual ministro al poner eso en manos de... Mira, la decisión y la fabulación que tuvo con la industria y quizá con un grupo de comerciantes tienen al sector productivo en una situación bastante mal. Vamos a llamarle una quiebra técnica, porque también con las situaciones que se están dando con la pignoración, que no se están pagando a tiempo, hay también un retraso en los pagos desde la industria hacia los productores. Entonces tenemos una quiebra técnica los productores ahora mismo. Yo entiendo que el presidente debe sentarse y hablar con los productores a calzón quitado. Hay un disgusto a nivel nacional del sector productor arrocero, hay un disgusto con las autoridades, que quizás cuando te dicen comercio y otros, hay que ver a quiénes fueron esos otros que se le entregaron esos permisos y qué hicieron con ellos. Y estamos mal y me da mucha pena decirlo, porque no estamos mal por causa de que no hemos producido arroz, estamos mal porque se tomaron decisiones que al final de cuentas están lacerando al productor. ¿Y qué pasó, ingeniero Reyes, con el DERE, Cata y el arroz que entraría? El decreto 693-24 que el presidente promulgó congeló la entrada de arroz a 23.000 y algo de toneladas. Eso no hace daño. Esas 500.000 y tantos de quintales no le hacen daño al aparato productivo nacional. Lo que sí generó el daño fue la importación masiva en el 2024 de 4.7 millones de quintales a tasa cero autorizados por el gobierno central. Y fue una carta de intención en julio firmada entre el sector oficial y ADOFA. Eso fue lo que está causando todo este remolino. Quieren hablar de sobreproducción, quieren hablar de producción récord. Mentira. Solamente en diciembre de 2024 entraron 56.000 toneladas. Aparte de que entraron de enero a mayo unas aproximadamente 22.000 toneladas más, casi 76.000 toneladas han entrado de diciembre a la fecha,
provocando ese tapón de arroz y afectando la producción arrocera nacional. Que quieran llamarle como quieran llamarle, que quieran barrer para adentro, que quieran tapar lo que quieran tapar. La realidad está y los documentos están, los números están. Y fue un abuso de parte de todo el que tomó esa decisión malintencionada. Como le decía, ganaron 2 veces lo que trajeron el arroz. Están ganando por las importaciones a baja tasa y están ganando en precio y en cara, sacrificando al productor. Es una jodienda que nos hemos metido a nosotros con esas importaciones, que en verdad el sector arrocero está quebrado. Si no lo quieren escuchar, que lo escuchen. Señor presidente, el sector arrocero colapsó por una sobreoferta de arroz, que es de arroz importado, y estamos indignados con esa situación. O sea, si usted no ha querido remover la mata, remuévala o remueva esa comadreja que hay ahí en el Ministerio de Agricultura para poder regular el sector arrocero agrícola nacional. No es verdad que los productores estamos bien, los productores estamos jodidos con estos picos que se están dando en todos los rubros y todas las quejas. Salga al campo, pregúntenle a los productores, salga de esa burbuja que lo meten cuando usted sale, salga solo para que usted vea lo que le van a decir en el campo. Salga solo en su jipeta con una escolta y deja a todos esos funcionarios que lo tienen en una burbuja diciéndole lo que usted quiere oír. Usted se va mañana y váyase con la frente en alto, que usted es un hombre serio de trabajo. No se deje llevar de todos estos sinvergüenzas políticos, parásitos, que lo único que han hecho es hacer política y llenar guagua para obtener cargos públicos. Nunca se han fajado a trabajar de verdad. ¿Usted cree, a producir. ¿Usted cree, ingeniero, que si destituyen a Limber Cruz y otros funcionarios, porque eso es lo que le critican al actual gobierno, la agricultura podría dar un giro? Mire, yo entiendo que deben contratar personas capacitadas, no por llenar guagua ni por ser una ala política X o Y, sino tratar de buscar personas que hayan trabajado en el sector privado, que tengan currículum, que conozcan el agro a nivel nacional y que puedan hacer un plan estratégico a corto y mediano plazo para rescatar la agricultura nacional. No es reaccionando a cada escándalo que se va a resolver esta situación agrícola del país. Se necesita un plan y ese plan no puede ser con el día a día. Se necesitan personas que piensen, que elaboren un plan y que digan a dónde va a ir esta República Dominicana, esta media isla que necesita producir alimentos y cómo lo va a hacer. Eso no se va a hacer de la noche a la mañana, ni que llegue nadie. Aquí, y excúsame que me meta el nombre, Omar Limite fueron uno de los líderes de la Junta Agropecuaria Dominicana que más hablaba de esto, y lo pusieron 2 años en el gobierno de Danilo Medina y no hubo cambios estructurales en el sistema agrícola nacional. Simplemente seguimos con eso, con el día a día y tapando un agujero con otro. Entonces eso no se puede. El gasto público agropecuario debemos reorientarlo. No puede ser que el 90% de lo que se invierte en agricultura se vaya a gasto corriente. Eso no es posible, que se vaya en nominillas, que se vaya en sueldos y en salarios, en teléfono y en demás. El campo necesita inversión de capital y hay que empantalonarse, y más líderes deberían pensar en eso, en un gasto público agropecuario de calidad, en donde se pueda invertir realmente en lo que necesita el campo dominicano. No es nada más haciendo anuncios y tirándose fotos en el periódico. Los caminos agrícolas hoy en día están desbaratados todos, pasándole quizá un gredita o algo. Hay que arreglar la infraestructura de riego. Esto es un país agrícola con presas heredadas de Balaguer, pensando en que somos una media isla y que tenemos que tener alimentos para una población creciente. Porque a nosotros nada más nos quedan 2 cosas: coger la yola o irnos para Haití si se arma una crisis de alimentos. Y ninguna de las 2 puede ser. Balaguer pensó en producir alimentos y que esta media isla tenga alimentos para su población. Entonces debemos pensar ahora cómo organizar el campo. Debemos sentarnos a hacer planes certeros a mediano plazo para que pueda seguir siendo productivo la República Dominicana. O sea, que a su juicio usted cree que hay que relanzar de nuevo el campo ahora.
totalmente, y no tan solo el campo, el presupuesto que se invierte, esos 18.500 millones de pesos que se invierten en gastos públicos agropecuarios, hay que reorientarlos, y hay que, porque eso es mucho dinero, y hay que reorientarlo, y no puede irse yendo el salario, y usted va al Ministerio de Agricultura en la capital, y tiene más gente que en los campos trabajando. Entonces, ¿cómo una institución que es de servicio en el campo tenga que ni un parqueo tú encuentres cuando vayas a la capital a cualquier reunión? Porque es una madriguera de políticos y de cuadros políticos. Entonces, eso no puede ser así, que porque tú llenaste guagua, tú ayudaste a que un partido suba al poder, entonces te mereces que hay que darte un puesto aunque no tenga capacidad con qué gerenciar esa posición o ejecutar esa posición. Eso no debe ser. No podemos tener el Estado lleno de políticos parásitos que no hacen nada, que lo que hacen es entorpecer, que creen, si quieren hacer eso, que quieren un ministerio de asuntos sin importancia y metan a todos esos políticos parásitos ahí para que no hagan nada. Y ya, como lo hizo el PLD en un momento dado con Inchaustin y el programa de empleo mínimo. Entonces, así ya no están estorbando y permiten que las personas que sí quieren trabajar puedan desempeñarse de una manera fácil, sin tanta burocracia y sin tantos tropiezos políticos como se suelen dar. Sí, y sobre todo, ingeniero, comparto con usted, además le financian un vehículo de alta gama a esas secretarias, asistentes, eso es así, a esos pagos. Entonces, sí. Debemos perder la doble moral que tenemos como país. Debemos votar esa doble moral, que para uno está bien y para otro no. No, debemos ya ver la República Dominicana como un país creciente, como una potencia agrícola, como una seguridad alimentaria, y dejarnos de esa doble moral, de que tú sí puedes, yo no puedo. No, del productor nacional le están sacando las entrañas en este momento, y está siendo abatido por cuestiones que no son de la producción en el campo, sino decisiones políticas, decisiones públicas que están afectando la industria arrocera nacional a nivel de su eslabón más bajo, primario, que somos nosotros los productores. Y estamos ya cansados de eso. Estamos cansados de que no exista una manera justa de equilibrar los ingresos del hombre del campo y de la gente que suda. Estamos cansados de que sean los políticos. Y tú ver el enriquecimiento que se tienen de esos políticos en 5 años, 4 años, y que el productor todavía siga teniendo dificultad para mandar sus hijos a las universidades o para pagar sus cuentas en el supermercado. Eso no debe ser, porque entonces vamos a dedicarnos todo a la política, a ver entonces qué se va a producir si nadie produce. Así es, comparto con usted al 100% su criterio. Ingeniero, el tiempo en televisión es corto. Gracias por su comparecencia, Agroambiente. Y vamos a esperar que ustedes, los productores, les resuelvan esa situación, porque comparto al 100%. Gracias, buenas tardes, ingeniero Marcelo Reyes Jorge, presidente de la Asociación de la Federación Nacional de Arroz. Gracias y buenas tardes. Miren, lo que el ingeniero dice es correcto, están quebrados todos, y fue una trama macabra, Yo no creo que el INVER dure ahí, pero vamos a ver, presidente que sabe. Gracias, buenas tardes, amigos televidentes. Nos vemos el próximo domingo. Como ustedes saben, Sibor es una empresa que se estableció en República Dominicana en el 1990 con sus generadoras Estrella del Mar 2 y Estrella del Mar 3. Ambas constituyen la fuente de energía más estable del sistema eléctrico nacional. Sibor además mantiene un programa social comunitario con su entorno, donde también participan con ambientalistas en lo que es la limpieza del río Sama. Sibor, energía limpia. Nos vemos el próximo domingo. Gracias. Telecontacto es un canal del Grupo Medios de